En esta presentación veremos las variables cuantitativas o numéricas continuas. Volvamos ahora a la base de datos que veníamos trabajando. En esa base teníamos a la variable aportes en miles de pesos como una variable cuantitativa continua. A partir de la columna de aportes en miles de pesos es que realizaremos los conteos para determinar lo que son las frecuencias absolutas para ver qué cantidad de empresas están dentro de cada intervalo. Cuando se trabaja con una variable cuantitativa continua, por la propia naturaleza de la variable, agruparemos los datos por intervalos. La metodología que vemos ahora también es aplicable a una variable discreta. Y cuando la variable discreta asume muchos valores distintos. Lo primero que tendremos que hacer es la construcción de esos intervalos. Para construir esos intervalos tenemos que definir la cantidad de intervalos que vamos a considerar. Esa cantidad de intervalos es arbitraria, pero generalmente se toma entre 5 y 20. Existen fórmulas que aproximan esa cantidad de intervalos, una de ellas es la de Sturges. Y otra manera de definir la cantidad de intervalos que vamos a utilizar es mirar el diagrama de tallo y hoja, por ejemplo, y no cambiar la forma que toma la distribución. Es decir, construir tantos intervalos de manera tal que me reproduzca una forma parecida o una silueta parecida que me muestra el diagrama de tallo y hoja. Lo que tenemos que considerar es que no podemos tomar muchos intervalos porque no se cumple la función de resumir a ese conjunto de datos. Y tampoco tenemos que considerar muy pocos intervalos porque agrupa demasiado a las observaciones y no nos permitirá observar el comportamiento de los datos. Entonces, en general, nosotros vamos a considerar que si estamos trabajando con 20 casos, trabajaremos con 5 intervalos. En el caso de 30 casos, con 5 o 6 intervalos y 40 casos, 6 o 7 intervalos de clase. En este caso, para el ejemplo, vamos a considerar 5. Luego tenemos que obtener la amplitud de cada intervalo de clase. Para eso trabajaremos con los valores reales de la variable. Calcularemos en primer lugar el recorrido, que lo simbolizamos con la letra R, que será la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la serie de datos. Luego calcularemos a la amplitud de cada intervalo como el recorrido que hemos calculado sobre la cantidad de intervalos. En este caso, el valor máximo es 43 y el valor mínimo es 0. Entonces el recorrido será igual a 43 y la amplitud será igual a 43 sobre 5, 8,6. Pero luego vamos a tener que redefinir tanto la amplitud como el recorrido. Entonces, la amplitud definida será un valor que redondeará al valor de la amplitud que hemos calculado hacia arriba. En este caso, el 8,6 lo redondeamos a 9. Y calculamos el recorrido definido como el producto entre la amplitud definida y la cantidad de intervalos reales. Entonces esto nos da 45. A continuación tendremos que distribuir la diferencia entre el recorrido definido y el recorrido real. En general, al resultado de esa diferencia lo distribuimos por defecto y por exceso. En este caso particular, esa diferencia es 2. Sin embargo, si aplicamos sentido común, si distribuimos ese valor por defecto y por exceso, nos queda cantidad de empleados empezando el primer intervalo con -1 y no tendría mucho sentido. Entonces ya vamos a ver en el punto siguiente que de acuerdo a cómo definimos los intervalos podemos empezar de 0 y llevar los dos directamente por exceso. Establecemos una regla general para los límites de los intervalos. Pueden ser, esto es, cerrados por izquierda y abiertos por derecha, o abiertos por izquierda y cerrados por derecha. En nuestro caso consideraremos cerrados por izquierda y abiertos por derecha. Por lo tanto, lo que les decía es que el 0, por ejemplo, va a quedar incluido en el primer intervalo. Luego obtendremos los límites que los llamaremos o los denotaremos como y' sub i menos 1 y y' sub i. El primero será igual a
y sub 0, y sub 1, el primer valor que asume la variable es 0 y le sumaremos la amplitud definida que hemos establecido, 9. El primer intervalo es entonces 0, 9. Si el segundo intervalo será 9 más la amplitud definida 9, 18. Es decir, el segundo intervalo será 9 y 18. De la forma que hemos establecido los intervalos, si apareciera el número 9 en nuestra serie de datos, correspondería incluirlo en el segundo intervalo de clase y no en el primero. De esa manera construimos los restantes intervalos de clase. Nos quedan una tabla entonces conformada con los 5 intervalos de clase que hemos definido antes. Observen que el último intervalo llega hasta 45, que es el valor que hemos definido por exceso, es decir, el valor real de la variable y al que le hemos sumado los dos de la diferencia entre el recorrido definido y el recorrido real. La segunda columna constituye la cantidad de empresas, es decir, las frecuencias absolutas que surgen de contar la cantidad de empresas que tienen aportes entre 0 y 9.000 pesos. El segundo intervalo tendremos 6 empresas, que la contamos de la columna de la base de datos. Hay 6 empresas que tienen aportes o que realizan aportes entre 9.000 y 18.000 pesos. Luego calculamos la frecuencia relativa simple de la manera habitual. Para graficarlas utilizaremos el histograma o el polígono de frecuencias. En primer lugar, veremos la construcción del histograma, que es uno de los gráficos más fáciles de interpretar. En el eje de las abscisas se marcan los límites de cada intervalo de clase, y a partir de ellos se levantan barras cuya altura es proporcional a la frecuencia absoluta o relativa, según lo que decidamos graficar en el eje de las ordenadas. Tenemos que tener en cuenta de que nunca ni el primer intervalo ni el último deberían tener frecuencia nula. Es preferible siempre también trabajar con frecuencia relativa, como ya lo habíamos dicho en alguna oportunidad, por si tenemos que comparar dos conjuntos de datos y en particular si tienen distinta cantidad de observaciones esos conjuntos de datos. Otra forma de mostrar el comportamiento de los datos es a través de un polígono de frecuencias, donde también se representan las frecuencias absolutas o relativas simples, pero en el eje de las abscisas se representan los puntos medios de cada intervalo o marcas de clase. Esas marcas de clase surgen de hacer el promedio simple entre el límite superior e inferior de cada intervalo de clase. Así, por ejemplo, para el primer intervalo de clase haremos 0 más 9 dividido 2 y nos da 4,5 y es la primera marca de clase que representa el primer intervalo. La marca de clase del segundo intervalo haremos 9 más 18 dividido 2 y nos da 13,5 y será la marca de clase que representará al segundo intervalo. Es decir, es un valor promedio que representa a ese intervalo. Entonces, en el eje de las abscisas representaremos los puntos medios o marca de clase de cada intervalo, pero además deberemos generar dos intervalos ficticios con frecuencia 0. Son ficticios. Entonces, construiremos uno por exceso y uno por defecto. Entonces, ¿qué haremos? O al valor medio le restamos la amplitud y obtenemos el valor medio del intervalo ficticio por defecto, o al límite inferior 0 le descontamos la amplitud, es decir, tendríamos un intervalo que iría desde menos 9 hasta 0. De nuevo es un intervalo ficticio, insisto. Y por exceso el intervalo ficticio iría desde 45 hasta 54. O el punto medio podríamos hacer la última marca de clase de un intervalo real, 40,5 más 9 y nos da 49,5. Lo que nos interesa acá es obtener la marca de clase de cada intervalo y de esos dos intervalos ficticios que existen por defecto y por exceso. En el eje de las ordenadas se representarán o las frecuencias absolutas o relativas simples y lo que haremos es marcar un punto de coordenadas dado por el punto medio o marca de clase y la frecuencia asociada a esa marca de clase. Luego se unen esos puntos y se obtiene lo que llamamos un polígono de frecuencia.
que en este caso lo hemos construido sobre el histograma que teníamos en la primera parte de la diapositiva. Podemos observar que tanto el histograma como el polígono de frecuencia son gráficos de superficie y el área debajo de la curva se denomina densidad de frecuencia. Y además podemos observar que tienen la misma superficie. Veamos que lo que tenemos antes del primer intervalo real lo estamos ganando en términos de superficie y lo perdemos en el polígono de frecuencia en la segunda parte, es decir, la misma superficie que estamos ganando, el primer triángulo que está en blanco, lo ganamos con el segundo triángulo que está en verde. Así, de esa manera, se compensan las áreas y obtenemos dos gráficos que tienen exactamente la misma superficie. En esta diapositiva tenemos nuevamente graficado el polígono para la variable de aportes en miles de pesos, solo que no le hemos dejado el histograma para mostrar esa relación. Lo que podemos observar que los puntos, esos con los que construimos el polígono de frecuencias, se unen con líneas rectas, entonces se dice que el polígono está dentado. Pero si la cantidad de observaciones se aumenta considerablemente y aumentaríamos también la cantidad de intervalos de manera considerable, esos dientes se suavizan y los polígonos se denominan curvas de frecuencias y en general es cuando se trabaja con poblaciones infinitas. Entonces obtenemos el segundo polígono, que es el polígono suavizado, para la cantidad de aportes en miles de pesos. También podemos construir una tabla de frecuencias por intervalos para las frecuencias absolutas y las relativas acumuladas, tal como se presenta en esta tabla y de manera análoga como lo hicimos para variables discretas. Se muestra también aquí, en esta diapositiva, la salida de Infostat. Su construcción la verán de manera detallada en los prácticos.
Bueno, tanto las curvas de frecuencia que hemos presentado antes como las ojivas pueden presentar distintas formas. ¿Sí? Analizaremos en particular la simetría, que es el análisis de la distribución horizontal de los datos. En ese sentido, eh, las curvas en términos generales más comunes son una distribución simétrica, que diremos que es perfectamente simétrica cuando las frecuencias equidistantes de la máxima frecuencia son iguales, como en primer gráfico donde estamos trabajando para la distribución de frecuencias simples. Tendremos una distribución asimétrica derecha cuando se produzca una alta concentración en la cola izquierda de la distribución y pocos valores en la cola derecha. Y tendremos una distribución asimétrica izquierda cuando tengamos una gran concentración de datos a la derecha de esa distribución y pocos datos en la cola izquierda de la misma. A modo de resumen, veamos las tablas y gráficos que hemos trabajado hasta aquí. Cuando tenemos una variable cuantitativa en escala numéricas, habíamos dicho que podíamos construir un diagrama de tallo y hojas. Cuando tenemos variables discretas, podremos construir tablas de frecuencias absolutas y relativas, tanto simples como acumuladas, es decir, los cuatro tipos de frecuencia que hemos visto hasta aquí. Los gráficos para frecuencias absolutas y relativas, si la variable es discreta, es el gráfico de bastones, donde graficamos las frecuencias relativas o absolutas simples en el eje de las ordenadas. Si queremos construir un gráfico para las frecuencias acumuladas de una variable discreta, construimos el gráfico escalonado. Por último, si estamos trabajando con una variable cuantitativa, en general una variable cuantitativa continua y está agrupada por intervalos, podemos graficar las frecuencias simples, tanto absolutas como relativas, a través de un histograma o de un polígono de frecuencias. Ese polígono de frecuencias lo podíamos suavizar cuando aumentábamos la cantidad de observaciones y la cantidad de intervalos y obteníamos el polígono suavizado o curva de frecuencia, como lo llamamos de la manera habitual. En el caso que queramos trabajar con las frecuencias acumuladas, el gráfico apropiado es la ojiva y podemos trabajar con una ojiva en base menor o con una ojiva en base mayor. Los invito ahora a que vean el ejercicio número 8 que lo tienen resuelto en los videos de prácticos.